Bien, muchachos, la clase de hoy entonces la vamos a iniciar mencionando y finalizando el tema de los nucleótidos que participan en reacciones metabólicas. Vamos a trabajar entonces con el NAD, el FAD y vamos a explicar la coenzima A. Listo, vamos a hablar de todo eso y vamos a finalizar entonces las biomoléculas hablando de los lípidos que son de gran importancia desde el punto de vista energético y estructural. Entonces, para finalizar las funciones de los nucleótidos y aquellos que participan en las reacciones metabólicas, primero tenemos que explicar un tipo de reacción bastante especial en el que ellas participan. Tenemos que decir que las reacciones de oxidación-reducción son aquellas en donde vamos a involucrar dos sustancias. Primero, la sustancia a reducir. Segundo, vamos a involucrar la sustancia a oxidar. Mucho cuidado con esto. Para los que vean el video, deben tener presente que en la teoría aparecen estas sustancias nombradas de forma diferente, es decir, aparecen como agentes reductores, agente oxidante. Aquí lo vamos a explicar de esta forma para entenderlo un poco más básico y para poderlo comprender cuando lo mencionemos más adelante hablando de los nucleótidos. Entonces involucramos dos sustancias, que son el NAD y el FAD, y debemos tener presente que la sustancia a reducir es aquella que va a ganar electrones. Las reacciones de oxidorreducción son aquellas que involucran la transferencia de electrones. Cuando hablamos de la sustancia que se va a reducir, es aquella que va a ganar electrones. La sustancia a oxidar es aquella que va a perder electrones. Entonces nosotros vamos a tener involucradas aquí dos sustancias como cuando hablamos de las reacciones ácido-base. En la reacción ácido-base, el ácido entrega protones y la base recibe esos protones. En este caso, vamos a tener que alguien gana y alguien pierde electrones porque son transferidos de la sustancia que se va a oxidar a la que se va a reducir. ¿Cuál es el resultado entonces de estas reacciones de oxidorreducción u oxidación-reducción? Vamos a tener una sustancia que se redujo, es decir, ganó electrones porque se las transfirió a la sustancia que se va a oxidar. Vamos a tener entonces finalmente una sustancia que se va a oxidar, en este caso ya en un resultado es la sustancia que se oxidó, es decir, perdió electrones. Tiene menos electrones, está a tener más electrones. Entonces, para finalizar esta explicación, vamos a mencionar cosas. Dentro de las reacciones metabólicas, estas sustancias que se van a reducir son, por ejemplo, nucleótidos que actúan como coenzimas. Es decir, en las reacciones metabólicas hay sustancias que le entregan reacciones a dichas coenzimas y esas coenzimas llevan estos electrones a la mitocondria para que pueda ocurrir una generación de energía, como se va a explicar más adelante en la cadena de transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa. Finalmente, las sustancias que se van a oxidar son los nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, de la cual nosotros extraemos electrones. Estos electrones son llevados por estas sustancias que se reducen hacia la mitocondria y a partir de ello nosotros podemos generar moléculas de ATP. Es decir, finalmente, ¿en qué se va a traducir esta pérdida de electrones? En sustancias que se reducen, llevan esto a la mitocondria y se generan moléculas de ATP. Bastante importantes entonces las reacciones de óxido-reducción, mencionando que lo que necesitamos es moléculas que se reducen como las coenzimas que vamos a ver a continuación y las sustancias que se oxidan son aquellos nutrientes que vamos retirando los electrones con el fin de generar nuestra propia energía. Entonces, la primera coenzima que nosotros vamos a ver aquí es un nucleótido llamado nicotinamida adenina dinucleótido, más conocido como NAD+, ya vamos a ver por qué se llama NAD+, o el nicotinamida adenina dinucleótido fosfato NADP+. Ojo, vamos a trabajar entonces primero. ¿Por qué es más? Porque aquí va a aparecer un nitrógeno con carga positiva, ya que él cuenta con cuatro electrones, perdón, con cuatro enlaces. Segundo, este de la derecha, perdón, de la izquierda es el NAD+, y este es el NADP. ¿Qué diferencia hay entre ellos, muchachos? Prácticamente ninguna. En el carbono 2' de la adenina, de la adenosina, perdón, vamos a tener un fosfato. Entonces aquí en el 2' vamos a contar con un fosfato, por lo tanto, este es el NADP, que es el mismo NAD, pero con un fosfato. Eso es todo. Segundo,
¿De dónde proviene la nicotinamida adenina dinucleótido o NAD? ¿Y de dónde proviene el otro que se llama NADP? Ellos provienen de la vitamina B3 o niacina, la cual es proveniente de un aminoácido esencial llamado triptófano. La ausencia de triptófano, la ausencia de niacina causa serias enfermedades, ya han sido erradicadas, pues pero que por tratamientos médicos, ¿cierto? Pero en el siglo anterior eran bastante comunes. Una enfermedad llamada pelagra. Bien, ¿cuáles son las funciones de la nicotinamida adenina dinucleótido NAD o del NADP? Ellas participan en reacciones anabólicas o catabólicas de acuerdo con la situación que se esté presentando. Primero, el NAD participa en reacciones catabólicas en donde el NAD es el que gana electrones. Aquí tenemos una ganancia de electrones en el NAD. Es decir, el NAD le roba electrones a los nutrientes que llegan provenientes de la dieta. En el caso del NADP lo vamos a trabajar como NADPH, perdón, y él pierde electrones en un tipo de reacciones que se llaman reacciones anabólicas. Vamos a seguir trabajando con el NAD+, y hagan de cuenta, muchachos, que en el NADP ocurre lo mismo. Entonces, muchachos, para seguir avanzando, tenemos que en el NAD+, vamos a ver una reacción de este tipo, en donde si nosotros nos ponemos a analizar todo esto que tenemos aquí, que sería adenina, pentosa es la ribosa, dos grupos fosfato y otra pentosa, no cambia nada, pero todo esto es igual. Pero si nosotros venimos y revisamos por aquí la nicotinamida, vamos a encontrar entonces que hay una diferencia. El nitrógeno perdió su signo positivo, es decir, ganó electrones. Recuerden que positivo es deficiencia de electrones, entonces ganó electrones. Y por aquí hay un hidrógeno solamente. Si cuentan ustedes los enlaces de este carbono, tenemos 1, 2, 3, o sea que le faltaría uno. Aquí va el cuarto, y en este caso ya no hay 3, hay 4, miren, 2 hidrógenos y 2 enlaces a carbonos, o sea que hay 4. Esto aquí hubo un cambio, muchachos, que vamos a explicar a continuación. Resulta que la adenina entonces sufre un proceso en el que va a ser reducido, es decir, se encuentra oxidado, va a ser reducido a partir del siguiente cambio. Miren que por aquí mencionan el NADP+, este grupo hidroxilo está esterificado con un fosfato, es decir, aquí apareció un fosfato. Va a ocurrir lo siguiente, muchachos. El cambio ocurre en el nucleótido nicotinamida. Es decir, en el resto de la estructura no ocurre nada, por lo tanto vamos a hacer un zoom allí. Lo que ocurre es lo siguiente, chicos, muy despacio lo voy a explicar. Por un fenómeno de deslocalización de electrones, vamos a ver un movimiento en el que ocurre lo siguiente. Este doble enlace se rompe y se desplaza hacia el nitrógeno para hacer un par de electrones no compartidos. Recuerden, muchachos, que cada enlace covalente representa 2 electrones. Entonces este enlace se movió para formar un par de electrones no compartidos. Este enlace se mueve y se deslocaliza para unirse en este punto. Si nosotros revisamos, muchachos, el carbono de la parte superior, tenemos un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces y este desapareció. Por lo tanto, nuestro carbono queda con solamente 3 enlaces. Y allí es donde ocurre la reacción de reducción, en donde nuestra nicotinamida cambia y a partir de 2 electrones y un protón, ya vamos a mencionar qué pasa con el otro, vamos a agregar un hidrógeno en esta parte. ¿Cuál es la conclusión del ejercicio, muchachos? Que en este caso se encuentra sin 2 electrones, en este caso se encuentra con 2 electrones. Por lo tanto, de esta situación a esta situación, nuestra nicotinamida, el NAD ganó electrones, por lo tanto se encuentra en un estado reducido. ¿Cómo vamos a escribir nosotros, muchachos, el NAD ahora en adelante como reducido? Lo vamos a escribir como NADH. Se va a seguir llamando NADH.
Yo espero que esto haya quedado pues bien comprendido. Si no, los invito muchachos a que repasen el video nuevamente o lo que hayan anotado, las dudas que tengan las anotan para el final de la clase. Por aquí volvemos y mostramos la reacción. Entonces, bueno, en este caso mostramos el movimiento hacia la izquierda, aquí sería hacia la derecha. Este par de electrones se mueven y forman un par de electrones no compartidos aquí en el nitrógeno. Aquí formamos el doble enlace, mírenlo acá, y se libera este espacio para que nuestro protón con dos electrones se una en este sector y nuestra nicotinamida pueda ser reducida. Vamos a pasar de NAD más a NADH. ¿Listo? Entonces, muchísimo cuidado con esto. NAD más a NADH es un proceso de reducción. Como esta reacción es reversible, vamos a tener que si vamos de NADH a NAD más, nuestro proceso ya se llama oxidación, porque él no gana, sino que pierde electrones en esta dirección. Bien, entonces para que retomemos la definición de la nicotinamida adenina dinucleótido, es decir, NAD+, y su análogo, el NADP, vamos a mencionar entonces, muchachos, lo que pasaba con los dos protones. Yo les decía, después les explico qué pasa con los dos protones. Miren, uno de ellos con dos electrones se une a nuestro NAD, formando NADH. El otro queda libre en forma de H+. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta forma. Por eso, siempre en las reacciones o en la reacción de reducción del NAD+, vamos a encontrar que NAD+, nos produce NADH más un protón. Vamos a ver que en la dirección en la que nosotros ganamos electrones lo llamamos reducción, es decir, de aquí a acá, donde tenemos un hidrógeno más. En el caso contrario, cuando nosotros liberamos ese hidrógeno y los dos electrones, lo vamos a llamar oxidación. Entonces, muchachos, ¿cómo podemos relacionar más fácilmente los procesos de reducción-oxidación? Si ganamos hidrógenos, lo vamos a llamar reducción. Si perdemos hidrógenos, lo llamamos oxidación. Entonces, para que por aquí vamos avanzando dentro de nuestras coenzimas o nucleótidos que participan en reacciones metabólicas, ya mencionamos el NAD+, su análogo reducido NADH, o el NADP+, o el NADPH. Listo, que serían las formas reducidas u oxidadas de ambos nucleótidos o dinucleótidos. Para finalizar entonces esta parte de estas coenzimas, vamos a hablar de la flavina, adenina, dinucleótido o FAD. El principio es igual, chicos. Funciona lo mismo. Vamos a ganar electrones, es decir, vamos a ganar hidrógenos y esto va a ocurrir en este sector. Y aquí nuestra estructura va a cambiar y vamos a ganar en vez de 1, porque miren que en el anterior solo ganábamos 1, aquí ganamos 1. En el caso del FAD vamos a ganar 2, es decir, nos va a quedar FAD H2. Vamos a ver cómo sería la reacción en este caso. Entonces vamos a olvidarnos, muchachos, de todo este sector, lo vamos a olvidar, porque todo esto queda igual. Miren que por aquí tenemos la adenina, por acá tenemos grupos fosfato y esta sería la flavina. Entonces vamos a olvidarnos de todo este sector y vamos a enfocarnos en esta estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, muchachos? Vamos a tener un movimiento de electrones en donde vamos agregando un electrón a la vez. Entonces se nos une el primer electrón y finalmente terminamos uniendo el otro electrón a partir de los electrones que nos comparte el átomo de nitrógeno. El nitrógeno comparte uno y el hidrógeno al llegar comparte el otro. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que por cada FAD vamos a tener dos electrones y dos hidrógenos. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Vamos a mencionarlo por aquí. Vamos a leer entonces qué va a ocurrir. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que vamos a mencionar por aquí. Tenemos el FAD, que sería la estructura sin los electrones. Esta estructura sin los electrones, recordemos que teníamos anteriormente todo esto. Lo mismo ocurre aquí, lo mismo ocurre acá. Todo esto queda igualito. Vamos a mencionar entonces que después de este paso vamos a quedar con una H y por acá nos va a quedar el nitrógeno con signo positivo. Pero después al llegar este nuevo electrón y este nuevo hidrógeno, vamos a generar el nuevo enlace y nos va a quedar como FADH2. Si nosotros revisamos el resultado final, vamos a tener que de FAD a FADH2
hubo un proceso de reducción porque, primero, ganamos electrones. ¿Cuántos? 2. En el proceso inverso, si nosotros nos devolvemos, porque miren que todo esto es reversible, si nosotros nos devolvemos, vamos a tener que de FADH2 a FAD es un proceso de oxidación, porque estamos en vez de entregando electrones, liberándolos, al pasar de FADH2 a FAD solito. Una vez habiendo visto entonces las funciones metabólicas de nuestro FAD y nuestro NAD, y que ellas son coenzimas que participan en las reacciones metabólicas como transportadores de electrones, ya que ellas llevan electrones a la mitocondria con el fin de que al final se produzcan moléculas de ATP. Vamos a mencionar un último nucleótido muy especial que se llama la coenzima A. Miren muchachos que entonces en la coenzima A nosotros tenemos por aquí un fosfoadenosina, porque miren en el carbono 3' aparece un fosfato, tenemos por acá un difosfato, por acá tenemos estructuras más complejas como el ácido pantoténico y tenemos por aquí la beta-mercaptoetilamina. Bueno, muy bien. La estructura de la coenzima A es un tanto compleja, pero lo importante dentro de esta coenzima es este sector, un grupo tiol. La función de la coenzima A dentro de la actividad celular es bastante importante, ya que la coenzima A participa en reacciones de transporte de grupos acilo, es decir, aquellos que contengan el siguiente grupo, miren, C, R, C, doble enlace O H en este caso. Hay otros grupos asilos como NH, con R, con H, etcétera. Estos son los grupos asilo, entonces ellos son transportados a través de la coenzima A en diferentes sentidos, es decir, por ejemplo, reacciones catabólicas como, como la glucólisis y el ciclo de Krebs son integradas a partir de la interacción del el residuo, que sería el piruvato, con la coenzima A. Por ejemplo, la beta-oxidación de los ácidos grasos, es decir, su degradación, es también integrada al ciclo de Krebs a partir de la aparición de la coenzima A. Y también ya mencionamos las catabólicas. Ahora, las anabólicas tendríamos que mencionar la formación de lípidos como lípidos de membrana o ácidos grasos. También son integrados a partir de la aparición de la coenzima A. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una reacción de condensación en donde el resultado de esta reacción es, miren, H y O, por lo tanto aquí vamos a formar una molécula de agua. Y toda esta estructura que tenemos aquí señaladita, la vamos a simplificar como CoA. S, que sería este átomo de aquí, y el grupo acilo, que sería esto que tenemos acá, RC doble enlace O. Entonces, R lo vamos a reemplazar pues dependiendo de la estructura que estemos trabajando. Y entonces de esta forma, por ejemplo, nosotros podemos integrar grupos acilo a ciclos metabólicos como por ejemplo el ciclo de Krebs. Entonces, coenzima A, bastante fundamental, cumple funciones de transporte de grupos acilo. Entonces, una vez finalizados, muchachos, lo que tiene que ver con respecto a los nucleótidos, vamos a avanzar con nuestra última biomolécula, que son los lípidos. Lípidos, moléculas de bastante importancia, ya vamos a mencionar por qué. Primero, los lípidos, tenemos que mencionar que son un grupo de moléculas orgánicas, las cuales cuentan con una característica con una característica en común que las diferencia de las otras, y es que son insolubles en agua, es decir, presentan características hidrófobas o anfipáticas. Pilas porque en este caso, cuando nosotros hablamos de las proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, ellos tres, estos que acabamos de mencionar, son poliméricos, es decir, son formados a partir de la unión de muchas unidades fundamentales. En este caso, los lípidos no. Los lípidos no son poliméricos, los lípidos son moléculas que simplemente tienen esa característica especial de hidrofobicidad. Avanzar entonces por aquí, muchachos, vamos a mencionar que según su estructura los podemos clasificar en dos. Primero, los podemos clasificar como saponificables, los cuales son aquellos que contienen ácidos grasos. Los ácidos grasos los vamos a mencionar a continuación. Son ácidos carboxílicos
de cadenas largas y algunos son muy especiales de cadenas cortas. ¿Qué tipos de lípidos saponificables hay? Primero, vamos a mencionar los acilglicéridos como monoacilglicérido, es decir, mono 1, acil. Cuando hablamos de acil, recuerden que estamos hablando del grupo, en este caso, pues carboxilo, y glicérido unido a una molécula de glicerol. O sea, solo un carboxilo o un ácido graso unido a un glicerol. Diacilglicérido 2, triacilglicérido 3, ácidos grasos unidos a un glicerol. Los vamos a mencionar más adelante. Los fosfoglicéridos y esfingolípidos son lípidos de membrana, fosfoglicéridos, lípidos complejos, un poco más complejos. En este caso debemos mencionar que tienen cabezas polares que permiten la interacción con el agua y colas no polares, es decir, eh, no hay interacción con el agua, son sectores hidrofóbicos y los fosfoglicéridos componen la membrana celular. Los esfingolípidos son lípidos que participan en funciones de señalización y también en la eh, señalización celular. Ok. Para finalizar, entonces, vamos a tener que las ceras son ésteres de ácidos grasos, es decir, vamos a tomar un ácido graso en un sector, lo vamos a unir por acá a través de un enlace tipo éster con otro ácido graso de cadena larga y así vamos a tener moléculas que son de tipo hidrofóbico. Las ceras son bastante importantes ya que primero funcionan como aislantes térmicos en animales que tienen, digamos, esa necesidad de aislante, animales que tengan o que, digamos, vivan en ambientes hostiles. Y también vamos a tener, muchachos, que hay ceras presentes en los plumajes de animales, perdón, de aves, plumajes de aves que necesitan entrar en contacto con el agua y volver a salir, ya que estas ceras aíslan el agua, no permiten que ella penetre el plumaje y la piel mantiene seca y así el ave no pierde calor intentando secar dicha agua. Muy bien, vamos a trabajar entonces también los insaponificables, los cuales son lípidos que no contienen ácidos grasos. Ojo con esto, la saponificación es una reacción que trabaja con ácidos grasos con el fin de conseguir dichos ácidos grasos libres y formar jabón. Muchachos, insaponificables como los terpenos, pigmentos vegetales, y también participan en la formación de vitaminas A, E y K. Esteroides funcionan como o tienen función de regulación, como son el colesterol, algunas hormonas y ácidos biliares, de esto desde el punto de vista digestivo, ácidos biliares. Y eicosanoides, bueno, eicosanoides también mencionar los que tienen funciones en la sangre, como flujo, coagulación inmunológico, y algunas vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, la vitamina D, K y está, D, E y K. Bien, muchachos, si nosotros revisamos entonces todos estos lípidos que estamos mencionando aquí, tenemos que tener entonces en cuenta que son lípidos es porque son insolubles en agua, es decir, presentan característica hidrofóbica. Dentro de las funciones entonces de los lípidos saponificables, que ya sabemos que son aquellos que contienen ácidos grasos, vamos a encontrar, primero, forman bicapas lipídicas, como componentes entonces de las membranas biológicas. Recuerden, muchachos, que hablábamos en ese caso de los fosfolípidos y los esfingolípidos y capas lipídicas. Y segundo, muchachos, los lípidos contienen cadenas hidrocarbonadas que sirven como depósito de energía, hablando de los acilglicéridos y los ácidos grasos libres, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, chicos, en este tipo de lípidos es que nosotros vamos a enfocar el video y nos vamos a enfocar en este tipo de lípidos porque nosotros tenemos unos fines metabólicos. No nos vamos a centrar en los lípidos como hormonas, ni en los lípidos desde el punto de vista de la regulación, etc. ¿Qué son entonces los ácidos grasos? Para que nosotros podamos mencionar los ácidos grasos saponificables. Los ácidos grasos, muchachos, son ácidos carboxílicos de cadena larga. Entonces, cuando nosotros hablemos entonces de carboxílicos de cadena larga, vamos a estar hablando de este grupo funcional. Antes de explicar pues, la imagen que acaba de aparecer, vamos a mencionar que el ácido carboxílico es aquel que cuenta con doble enlace O, U y OH,
Y esta cadena R carbonada, aquí acompañando al carboxilo, es de gran cantidad de carbonos. En este caso, entonces, mencionemos, muchachos, que en plantas y animales los ácidos grasos más comunes cuentan con 16 y 18 carbonos, es decir, este es el carbono número 1 y serían otros 17 carbonos, otros 15 carbonos ahí para allá. Esto en la cadenita R. Tendríamos entonces los ácidos grasos de menos de 14, más de 16 no son tan comunes. En algunos casos sí son comunes y sí presentan diferentes funciones, pero en general no son tan comunes. Y ojo con esto, la mayoría contienen número par de carbonos, es decir, vienen en 14, 16, 18, 20, 22, 24, ya que ellos hacen parte de procesos en donde se rompen cada dos carbonos, es decir, la beta-oxidación. Son producto, muchachos, de moléculas llamadas acetil-CoA, y entonces lo que ocurre con el acetil-CoA es que él viene con dos carbonos y una coenzima A unida en este punto. Entonces, cuando nosotros armamos un ácido graso, al final, como traemos de a dos carbonos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener ácidos grasos de cadena par. Sigamos por aquí. Tenemos que mencionar que la cola hidrocarbonada puede estar saturada. Ya sabemos que cuando es saturada es porque todos los enlaces carbono-carbono son simples. Debemos mencionar que puede estar insaturada, llamémoslo monoinsaturada, es decir, podemos en la cola hidrocarbonada presentar un enlace doble, solamente uno, monoinsaturada, o poliinsaturada cuando presentamos más de un doble enlace. Entonces, miremos por aquí, en esta cola hidrocarbonada, presentamos uno y dos enlaces, o en esta presentamos uno, dos y tres. En estas escolitas hidrocarbonadas, si las revisamos bien, tenemos que son de 18 carbonos, carbono 1, carbono 18, 1 y 18, y vemos que el enlace doble se encuentra en el carbono número 9. Carbono número 9, y por acá en el carbono número 12, por acá en el carbono número 9, carbono 12, carbono 15. Bien, vamos a mencionar eso mucho mejor más adelante. Los enlaces dobles no son conjugados, ya lo vamos a mencionar de acuerdo a la configuración, y vamos a tener un tipo de nomenclatura especial. Vamos a trabajar los carbonos alfa, beta y gamma, vamos a hablar de la nomenclatura omega, de acuerdo a la posición de los dobles enlaces, y vamos a tener este tipo de nomenclatura que vamos a revisar con dos ejemplos a continuación. Iniciaremos entonces la explicación de los ejemplos de la nomenclatura de los ácidos grasos con este. Se llama ácido esteárico y vamos entonces a iniciar. Primero, el primer paso, vamos a contar los carbonos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y si lo detenemos el video vamos a encontrar que tenemos 18 carbonos. Muy bien. Pregunta, ¿cuántos enlaces dobles cuenta la figura? No tiene ninguno. Recuerden que cada vértice es un carbono, entonces arrancamos desde el ácido carboxílico en adelante. Ese sería el carbono 1, 2, 3 y así. Finalmente, ¿cuál sería el nombre de acuerdo al tipo de nomenclatura que vamos a manejar? Muy sencillo. Vamos a escribir 18 como número de carbonos, dos puntos, el número de enlaces dobles, o sea, 0. El nombre es 18, dos puntos, 0. Vamos a seguir con este ácido graso que se llama el ácido graso linoleico. Entonces, si nosotros detenemos el video, vamos a encontrar que contamos con 18 carbonos. Esta posición 6 y 9, después vamos a analizar qué significa, no es de relevancia en este caso. Entonces encontramos que son 18 carbonos. Seguimos. Vamos a ver cuántos dobles enlaces tenemos. Tenemos enlace 1 y enlace 2. Entonces tenemos dos enlaces dobles. ¿Cuál es su posición? Vamos a contar. Sería carbono 1 y arrancamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden que en este caso este 9 y este 6 no son de utilidad. Entonces vamos a tener que sería en la posición número 9 el primer doble enlace, porque es desde donde inicia. Sigue el carbono 10 por acá, 11 este vértice y 12 la posición del segundo enlace doble, 9 y 12.
Entonces, ¿cómo vamos a escribirlo de acuerdo a este tipo de nomenclatura que estamos utilizando? Primero, número de carbonos, 18. Dos puntos. Número de enlaces dobles, 2. Para señalar la posición de los dobles enlaces vamos a utilizar delta, la letra griega en mayúscula. Y como superíndice vamos a escribir la posición de los dobles enlaces. 18, 2.2, número de dobles enlaces, delta. Y como superíndice, es decir, como si estuvieran elevados, vamos a escribir entonces 9,12. Entonces, ese es el nombre de nuestro ácido linoleico. Finalmente, si ustedes quieren, lo pueden detener aquí, pueden encontrar el nombre ustedes y pueden corroborar. Vamos a hacerlo entonces después. O bueno, de una vez. Sería, arrancamos desde el carboxilo y vamos a encontrar que son 18 carbonos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? Pues vamos a tener uno, vamos a tener el segundo y el tercero, o sea, 3 dobles enlaces. ¿Cuál es la posición de los dobles enlaces? ¿Desde dónde arrancamos? En este caso, desde el carboxilo a la de izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Primera posición, 10, 11 y 12. Siguiente posición, 13, 14 y 15. Es decir, vamos a encontrar que la posición de nuestros dobles enlaces es 9, 12 y 15, en el carbono 9, 12 y 15. ¿Cómo nos va a quedar entonces la nomenclatura? Ya sabemos que entonces es 18, 2 puntos. Número de dobles enlaces, 3. Delta, utilizamos el triángulo. Bueno, en este caso pues la letra delta mayúscula. Y como superíndices vamos a escribir 9, 12 y 15. ¿Cómo nos va a quedar entonces, muchachos? Va a ser de esta manera. 18, 2.3 delta, 9, 12 y 15. Vamos a proponer entonces la siguiente diapositiva ejemplos para que ustedes lo resuelvan y continuamos con la clase. Entonces esto es lo que vamos a hacer por favor para la próxima clase, chicos, para que podamos entrenar la nomenclatura y el dibujo de ácidos grasos. Vamos a nombrar estos que aparecen en la parte superior de acuerdo a este tipo pues, de nomenclatura, y lo otro es que vamos a dibujar de esta forma, así como aparece aquí, estos ácidos grasos: 16, 2.2, 9, 12, 20, 2.3, delta 11, 14 y 17. Ese es el objetivo para la próxima clase como actividad adicional. Muy bien, vamos a avanzar entonces y a nombrar entonces ciertas características presentes dentro de nuestros ácidos grasos. Primero, tenemos que mencionar que cuando hablamos de que sus enlaces dobles no son conjugados, los enlaces dobles conjugados son de la siguiente manera: doble, simple, doble, simple, doble. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los enlaces dobles son de esta forma conjugados, estos enlaces dobles presentan la siguiente o presentan movimientos de resonancia en donde ellos se van moviendo de una posición a otra y los dobles se desplazan y se devuelven en ese fenómeno de resonancia que nosotros ya hemos explicado previamente. Entonces, la ventaja de nuestros ácidos grasos es que ellos no presentan enlaces dobles de tipo conjugado, por lo tanto, aquí no hay fenómenos de resonancia en este sentido. Muy bien. ¿Qué otra característica presentan nuestros ácidos grasos y que es fundamental en lo que vamos a ver? La configuración del doble enlace. La configuración del doble enlace puede ser de dos formas. Puede ser una configuración de tipo cis o puede ser una configuración de tipo trans. Primero, tenemos que mencionar que cuando la configuración es tipo cis, en este caso, nuestro carbono presenta lo siguiente, dibujémoslo bien. Aquí hay un hidrógeno y por aquí hay otro hidrógeno. Y nuestros carbonos presentes en el doble enlace ya tienen sus enlaces completos, es decir, 4. Cuando hablamos de una configuración cis, los hidrógenos, hablemoslo primero para los hidrógenos, se encuentran en el mismo plano, es decir, ambos hacia abajo o ambos hacia arriba, como lo encontraremos alguna vez. Es decir, la cadena viene de un plano y se va en ese mismo plano. Miren muchachos, que viene de arriba y hacia dónde se va, hacia arriba. En el mismo plano cis. Ahora cuando nosotros trabajamos en el plano trans, vamos a hablar que estamos en planos contrarios. Miren hacia dónde van los hidrógenos, uno hacia abajo y el otro hacia arriba. En este caso, venimos de arriba y nos vamos hacia abajo.
Esto tiene una consecuencia bastante marcada en los ácidos grasos y es en su configuración espacial. Los ácidos grasos que presentan configuración tipo cis van a tomar una especie de curva o codo en su trayectoria, por lo tanto, la cadena que venía en una especie de forma lineal va a tomar este cambio de dirección en un sentido distinto. Cuando trabajamos una configuración tipo trans, vamos a hablar de una configuración lineal. Entonces, como vamos a ver a continuación en el biomodel con las moléculas en tercera dimensión, vamos a encontrar que la configuración tipo cis, miren los hidrógenos hacia el mismo lado y miren los enlaces del carbono hacia el mismo lado. Esa configuración tipo cis nos va a enseñar entonces que se cambia de dirección y por cada enlace tipo cis vamos a tener un cambio de dirección. Entonces, por cada cis, cambio de dirección. Revisemos el biomodel entonces, muchachos, para que podamos seguir en esta explicación de la configuración cis y la configuración trans. Aquí estamos entonces en el biomodel y vamos a mencionar primero qué ocurre con los ácidos grasos saturados. Vamos a cargar por aquí el modelo del ácido palmítico. Ácido palmítico, 16 carbonos. Recuerden que cada hidrógeno es blanco. Los grises, aquí los vértices son carbonos. Y por aquí en rojo vamos a tener los oxígenos. Carboxilo en el extremo derecho y la cadenita de 16 carbonos. Entonces, miren muchachos, que si nosotros tenemos en cuenta cuál es la configuración, los ácidos grasos saturados tienen una forma lineal. Sus carbonos están en zigzag, pero en general vamos a ver una forma lineal. Lo podríamos ver desde el extremo y no hay cambios de dirección, simplemente la cadena va en una sola dirección. Vamos a cargar entonces este ácido graso insaturado, el cual presenta un enlace doble, el ácido oleico. Si nosotros miramos aquí, muchachos, ya no tenemos una forma lineal. Si nosotros coloreamos por aquí el doble enlace, vamos a obtener entonces eh, esta gráfica. Miren, el doble enlace es tipo cis, ya que la cadena viene de arriba, se va, bueno, hagámoslo con los hidrógenos, están en el mismo plano, ambos hacia arriba y la cadena viene de abajo y se va hacia abajo, ahí lo vemos en el mismo plano. Vamos a pedir aquí al biomodel que nos enseñe, miren, hacia la derecha unos, los hidrógenos viene de la izquierda el carbono, va hacia la izquierda el nuevo carbono, están en el mismo plano, espero que eso quede muy claro. Entonces, muchachos, cuando nosotros aquí estamos trabajando este tipo de enlace cis, vamos a ver que nuestro ácido graso cambia de dirección. Vamos a trabajar este con dos enlaces dobles y vamos a ver los dos cambios de dirección que son marcados. Venimos en dirección hacia abajo. Miren que en este caso nuestro doble enlace, el primer doble enlace hace un giro hacia la izquierda y el segundo doble enlace vuelve y hace este giro hacia abajo. Es decir, tenemos estas dos especies de cambios de direcciones. Entonces vamos a pedir el biomodel que nos muestre los dobles enlaces por acá. Miren, hacia abajo, después hacia abajo, hacia la derecha, cambio de dirección hacia abajo, hacia la izquierda y volvemos hacia abajo, hacia la derecha, dos cambios de dirección. Finalmente, el ácido linoleico presenta la siguiente configuración. Miremos, tenemos entonces que vamos hacia abajo, hacia la izquierda, hacia abajo. Aquí está nuestro enlace número 1. Vamos hacia la derecha, hacia abajo, pero el siguiente doble enlace hace que cambiemos de dirección y vamos cambiando de dirección. Miren que tenemos tres dobles enlaces, tres cambios de dirección. Por aquí, muchachos, podemos ver en el biomodel, en esta página, que si ustedes quieren pueden copiar aquí el link que aparece en el buscador o en el navegador. Vamos a encontrar entonces una comparación entre el 18.2.1 delta 9 cis y el delta 9 trans. Miren, muchachos, que cuando nosotros hablamos del delta 9 cis está el cambio de dirección completamente marcado en comparación con el delta 9 trans, el cual presenta una dirección completamente lineal. Es decir, para hacer una especie de conclusión aquí, los ácidos grasos saturados son lineales, los trans o que presenten enlaces dobles tipo trans son lineales y los ácidos grasos que presenten enlaces dobles tipo cis tienen cambios de dirección, es decir, presentan esta especie de recodos.
Volvemos y llegamos a la misma gráfica en donde encontramos los ácidos grasos saturados, por aquí en forma lineal, ácido graso insaturado con tipo cis, una especie de cambio de dirección, y en el trans vamos a trabajar en la misma dirección. Entonces, para finalizar, recuerden que cis es en el mismo plano, miren, hidrógeno hacia la derecha y hacia la derecha, pero nos cambia de dirección la cola hidrocarbonada. Los trans hacia miren el doble enlace aquí, hacia la derecha uno, hacia la izquierda el otro, hidrógeno, es decir, nos mantiene en la misma dirección la cola hidrocarbonada, por lo tanto no hay, bueno, no hay cambio de dirección. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es más común de ambos, el cis o el trans? Muchachos, definitivamente es más común el cis. Ahora, entre saturados e insaturados, vamos a revisar porque de acuerdo a eso nosotros podemos estar hablando de dos tipos de sustancias diferentes. Primero, si tenemos que nuestra sustancia tiene una mayor cantidad de ácidos grasos saturados, vamos a tener unas interacciones muy grandes. Entonces, si tenemos más ácidos grasos saturados, las interacciones entre las cadenitas, muchachos, son mucho mayores, por lo tanto, vamos a tener sustancias sólidas. A los lípidos de tipo sólido se les llaman grasas, como por ejemplo la grasa bovina. Revisemos, muchachos, que en este caso la mantequilla tiene una mayor cantidad de ácidos grasos de tipo saturados. Ahora bien, cuando nosotros venimos aquí, muchachos, y hablamos de estos ácidos grasos insaturados, miren los cambios de dirección, vamos a tener que las interacciones son más bien lejanas, entonces son pocas. Miren que estos recodos hacen que las moléculas, que haya un impedimento allí, que las moléculas se estorben entre sí, por lo tanto las interacciones son un poco menores. Y este tipo de ácidos grasos insaturados los vamos a encontrar en lípidos líquidos a los cuales vamos a llamar aceites. Miren, en este caso el aceite de oliva, que tiene un 80% de ácidos grasos insaturados, en comparación con sólidos como la grasa o la mantequilla. Bien, muchachos. Entonces tenemos que los ácidos grasos insaturados pueden presentar configuración tipo cis. La configuración tipo cis se encuentra en grasas y aceites naturales, como los aceites vegetales o las grasas producto de la extracción de aceite de las semillas. También se pueden extraer grasas. Los tipos trans, muchachos, aparecen cuando la configuración tipo cis, por ejemplo, los aceites utilizados en los fritos, ¿cierto? En la industria alimentaria, se elevan a temperaturas muy altas y la configuración cis cambia de estar en el mismo plano a estar en planos contrarios y por lo tanto muta a una configuración trans. ¿Dónde más podemos encontrar configuración trans? En el rumen, se producen en el rumen del ganado y ellos están asociados a niveles altos de LDL, es decir, se asocian al colesterol malo. Se asocia que los ácidos grasos tipo trans y los saturados son aquellos que provocan ateromas, es decir, estos coágulos de grasa en los vasos sanguíneos, debido a que como tienen esta configuración lineal, sus interacciones son bastante fuertes, por lo tanto presentan un estado sólido y al solidificarse en el torrente sanguíneo podemos encontrar dichos coágulos. Vamos a hablar entonces de los lípidos más importantes en este caso, muchachos, desde el punto de vista energético y son los acilglicéridos. Antes de mencionar las funciones, hablemos de su estructura. Primero, provienen entonces de la unión de la molécula de glicerol con uno o más ácidos grasos. Antes de mencionar el monoacilglicérido, primero, ¿qué es la molécula de glicerol? Es esta molécula, tiene 3 carbonos y cada uno de los carbonos se encuentra sustituido un grupo hidroxilo. Muy bien. Ahora sí, vamos a tener 3 tipos de acilglicéridos. El primero es el monoacilglicérido, el cual cuenta con un ácido graso unido a la molécula de glicerol. Por eso se llama monoacilglicérido. A esta reacción de unión es un tipo de reacción de condensación llamada esterificación. ¿Por qué? Porque el enlace que nosotros vamos a formar en este sector es un enlace tipo éster. Vamos a ver entonces que en este caso formamos un solo enlace tipo éster y liberamos una molécula de agua.
como en toda reacción de condensación. Segundo, vamos a tener el diacilglicérido, el cual se encuentra conformado por la unión de dos ácidos grasos y y una molécula de glicerol en dos hidroxilos. Al final vamos a formar un enlace tipo éster. Miren, esta unión es tipo éster, dos enlaces tipo éster y dos moléculas de agua, como en las reacciones de condensación lo mencionan. Finalmente vamos a tener el triacilglicérido, o más conocido como triglicérido, y aquí vamos a mencionar entonces que son tres ácidos grasos unidos al glicerol a partir de sus tres hidroxilos. Sustituimos entonces, encontramos las moléculas de agua y vamos a tener por aquí estas uniones tipo éster. ¿Cuántas uniones tipo éster? Vamos a tener tres uniones tipo éster. Entonces debemos mencionar que los triacilglicéridos, que son los más comunes, muchachos, funcionan como almacén de energía en la célula. Entonces ellos son reservas de energía mucho más eficaces que los hidratos de carbono. Recuerden que la reserva de hidrato de carbono del cuerpo animal es el glucógeno. Tenemos que mencionar entonces, muchachos, también allí que ellas se encuentran presentes en el tejido adiposo en los seres humanos o en los animales. En los hombres, por ejemplo, para hablar en un caso, es el 21% eh, del tejido adiposo y el 26% del tejido adiposo sería de las mujeres. Tenemos que tener también presente otra cosa. ¿Por qué decimos que es mucho más efectivo como reserva de energía que el glucógeno? El glucógeno como carbohidrato dura cerca de 12 a 24 horas dentro del cuerpo animal. En el caso de los triglicéridos y del tejido adiposo, los animales podrían sobrevivir aproximadamente entre 2 y 3 meses sin alimentos solo con el consumo de los acilglicéridos. Entonces, para finalizar en este sentido, muchachos, tenemos que mencionar que las funciones de estas grasas de almacenamiento, que son los acilglicéridos, son tres. Primero, vamos a producir energía a partir de la degradación, primero de los triglicéridos y segundo de estos ácidos grasos libres. Vamos a tomar esos ácidos grasos y vamos a generar ATP con el fin que sea consumido en los procesos metabólicos que ya hemos mencionado anteriormente. Segundo, a partir de la degradación de estos ácidos grasos y triglicéridos, vamos a obtener calor, como por ejemplo la grasa parda que he mencionado en algún momento en física. Nosotros a partir de la grasa parda podemos obtener, a partir de ese exceso de mitocondrias en la grasa parda, nosotros podemos tener una mayor cantidad de calor. Finalmente, muchachos, vamos a tener que estas grasas de almacenamiento o estos lípidos de almacenamiento tienen funciones de aislamiento en animales que son bastante vulnerables o que vivan en entornos muy fríos. Estas capas entonces de grasa resultan como un aislamiento que no permiten que el calor salga del cuerpo animal. Muy bien, muchachos. Entonces espero que podamos hacer un repaso para la próxima clase y que podamos completar el cuadro que les voy a mostrar a continuación. Yo quiero que entonces, por favor, para la próxima clase, nos pongamos entonces a la tarea de completar el siguiente cuadro. En este momento ya finalizamos todas las biomoléculas que serían nuestros carbohidratos, proteínas, en este caso pues mencionamos los nucleótidos o ácidos nucleicos, y tendríamos los lípidos. Entonces les voy a poner un ejemplo. El carbohidrato, su monómero se llama monosacárido. Eh, en los lípidos, por ejemplo, la unión que podríamos mencionar sería el enlace tipo éster. Podríamos mencionar, por ejemplo, las funciones de las proteínas: estructural, energética, enzimática, reguladora o también tenemos hormonal, la inmunológica y un gran etcétera. Y así sucesivamente. Entonces les voy a pedir, por favor, para la próxima clase vamos a llenar ese cuadro que tenemos en pantalla. Les pido que les agradezco mucho y que tengan un feliz día.